el corazón de la República Checa. Oculto entre frondosos bosques y apartada de rutas transitadas, se encuentra una edificación cuyo propósito desafía la lógica: el monasterio de Hauska. Este lugar de aspecto gótico y rodeado de historias oscuras ha sido objeto de fascinación y temor durante siglos. Lo que lo hace único no es su arquitectura, sino que esconde en su interior un pozo que, según la tradición, no tiene fondo y conecta con algo más allá de la comprensión humana. El monasterio fue construido a finales del siglo XIII durante el reinado de Otakar II de Bohemia. Sin embargo, a diferencia de otras fortalezas medievales, su ubicación carece de sentido estratégico. No se encuentra cerca de ninguna frontera ni resguarda rutas comerciales. En su diseño no hay señales de haber sido concebido como una fortaleza defensiva. Todo apunta a que su propósito no era proteger a los hombres, sino contener algo mucho más peligroso. El misterio comienza con el pozo central, alrededor del cual se edificó el monasterio. Documentos históricos y relatos orales indican que este pozo existía mucho antes de que se colocaran las primeras piedras del monasterio. Se dice que era un lugar temido por los lugareños, quienes evitaban acercarse debido a los extraños fenómenos que lo rodeaban. Animales que se negaban a cruzar su proximidad, sonidos inexplicables que emergían del vacío y desapariciones asociadas al lugar contribuyeron a forjar su reputación como un sitio maldito. En un intento de apaciguar lo que se percibía como una amenaza, Otakar II ordenó la construcción del monasterio sobre el pozo, pero en lugar de consagrarlo como un sitio de culto, muchos creen que se convirtió en una prisión para lo que fuera que habitaba en su interior. Las paredes del monasterio están adornadas con frescos inquietantes que parecen advertir de un peligro inminente. Uno de los frescos más enigmáticos muestra a un caballero enfrentándose a una figura demoníaca con patas de cabra y ojos llameantes que muchos interpretan como una representación del mismísimo Señor de las Tinieblas. Uno de los relatos más inquietantes sobre Hauska proviene de una supuesta práctica realizada antes de la construcción del monasterio. Según las crónicas, prisioneros condenados eran ofrecidos como voluntarios para descender al pozo con la promesa de libertad si sobrevivían. Sin embargo, los pocos hombres que regresaban subían aterrorizados, balbuceando incoherencias sobre criaturas indescriptibles y paisajes imposibles. Estas historias cimentaron una creencia de que el pozo era un portal hacia algo aterrador, un abismo que desafiaba las leyes naturales. Algunos hablaban de haber visto un enorme ser alado que emanaba un aura de pura malevolencia, un indicio más de la naturaleza oscura del lugar. Con el tiempo, el monasterio de Hauska continuó siendo un lugar envuelto en misterio. Durante la Segunda Guerra Mundial, los rumores sugieren que fue utilizado por un grupo militar para llevar a cabo experimentos esotéricos. Aunque los registros oficiales no confirman estas actividades, testimonios de habitantes locales hablan de luces extrañas provenientes del edificio y movimientos inusuales en sus inmediaciones. Este periodo oscuro en la historia de Hauska añadió una nueva capa de intriga al ya enigmático lugar. Además de su inquietante historia, los eventos paranormales asociados al monasterio continúan atrayendo a investigadores y curiosos. Visitantes han reportado sensaciones de angustia inexplicable, ecos que no corresponden con las dimensiones del edificio y visiones de figuras oscuras. Algunos afirman haber sentido como si algo invisible los estuviera observando. En noches de luna llena, algunos testimonios sugieren que se escuchan susurros en lenguas desconocidas provenientes del pozo, reforzando la idea de que algo antiguo y poderoso yace sellado bajo sus cimientos. Un aspecto particularmente desconcertante es el patrón arquitectónico del monasterio. Mientras que la mayoría de las edificaciones religiosas de la época están orientadas para recibir luz natural y simbolizar lo divino, Hauska parece deliberadamente diseñado para aislarse. Ventanas falsas y muros gruesos refuerzan la teoría de que su propósito no era ofrecer refugio, sino sellar algo dentro. Incluso los registros de restauración recientes sugieren que partes del edificio muestran signos de haber sido reforzadas más de lo necesario, como si sus constructores temieran que el paso del tiempo
pudiera debilitar su propósito original. El monasterio de Hauska sigue siendo un enigma para quienes buscan descifrar su verdadero propósito. Lo único claro es que este lugar continúa siendo un imán para aquellos que sienten una fascinación por lo desconocido. Su silencio, roto solo por el susurro del viento a través de los árboles, parece contener un eco de algo que trasciende la historia y la imaginación. En Hauska, lo visible y lo invisible se encuentran en un equilibrio precario, dejando más preguntas que respuestas a quienes se atreven a explorar sus secretos. Suscríbete.